Bueno, vamos a hablar del siguiente método, que es el método etnográfico. El método etnográfico es el único método donde no existe una problemática, donde no vamos a trabajar bajo una problemática. Se describe de la siguiente forma. Etno significa cultura. Gráfico o grafía significa escritura. Estamos hablando de escribir sobre una cultura determinada. Este método se ocupa específicamente para obtener mayor conocimiento sobre el estilo de vida de un pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, los elementos que le integran. Prácticamente hablamos del conocimiento general del contexto que deseamos estudiar para alcanzar mayores niveles de conocimiento sobre este mismo. Método etnográfico. Vamos a analizar el siguiente esquema. Consiste etimológicamente en etno, estudios, grafo, un pueblo, que significa estudio de un pueblo o escribir sobre la cultura de un pueblo. Está sustentados por los autores que se presenta aquí, Malinowski, Guba, Navarro, Giddens. Enfoque en el que estudia el método etnográfico es totalmente cualitativo porque va a estudiar características para analizar y comprender el estilo de vida de ese pueblo o de ese contexto. Aplica la observación directa para comprender la realidad social. ¿Qué significa? Tenemos que estar en el lugar donde está ese contexto que deseamos estudiar. Tenemos que tener una observación participativa en la cual el investigador forma parte del contexto, realiza las actividades prácticamente que realiza esa misma cultura para poderlo comprender o estudiar. Nos dice, surge tradiciones fundamentales. Antropología, Escuela de Chicago. La antropología, aparecen ahí los autores, al igual que la Escuela de Chicago. Estas dos posturas se enfocaban en estudiar la cultura a través de un análisis determinado, mientras que la antropología cultural estudia la evolución, los cambios que se presentan dentro de una sociedad para poderlos comprender. Siguiente, nos dice, presenta características naturalista, observación participante, fenomenológica, inductiva, ecológica, holística. Estos puntos son la manera en las cuales se estudia prácticamente lo que tiene que ver el contexto. Naturalista, porque entramos en el ambiente natural de ese contexto. Observación participante, porque enfocamos y formamos parte del contexto para poderlo estudiar. Aplicamos la parte fenomenológica para estudiar las realidades que se viven dentro de ese contexto. Es inductiva, parte del estudio particular a lo general. Estudiamos lo interno. Ecológica, el contexto, ambiente en el cual se desenvuelve ese grupo. Holística, el sinfín de interpretaciones que se pueden dar a esa cultura que nosotros estamos estudiando. Entonces, el método etnográfico posee modalidades crítica, antropológica, de comunicación, interpretativa, clásica, sistemática. Estos puntos es la manera como nosotros vamos a estudiar y entender la cultura a partir de la aplicación del método etnográfico. Entonces, la etnografía es el estudio de un pueblo. Formamos parte de ese grupo para poder comprender el significado que tiene su cultura, su vestimenta, su forma de relacionarse, entre otros aspectos. Por ello es un método totalmente cualitativo. Conocer y explicar características de las realidades que se viven en esa cultura. Y esas realidades que estudiamos se vuelven parte de la fenomenología, que en parte se aplica al estudiar y comprender la realidad de los sujetos. Entonces, esto es brevemente el método etnográfico, donde vuelvo a repetir, no hay una problemática, simplemente es obtener información sobre el estudio de vida de un pueblo determinado.